Buenos días, Westland, y todos los que estén oyendo, aunque no sean de nuestra congregación. Mi esposa me decía en la mañana, cuando estábamos preparándonos para venir, me dice, te siento un poco nervioso, un poco agitado. Y es que llevo 40 años predicando y no puedo evitar que ponerme nervioso todavía cuando predico. Siento un sonido, un retorno de voz por ahí, por algún lugar. Así que mi hermano Daniel, que predicó hace algunos domingos, y predicó muy bien y comunicó muy bien el mensaje, pero se veía nervioso. No eres el único. Yo llevo 40 años haciéndolo y todavía me pongo nervioso para predicar, porque es una responsabilidad muy grande traer el mensaje del Señor. Por aquí es que suena el retorno de la voz. Por aquí es que suena el retorno de la voz. No por acá, no por allá atrás. Es algo que está por aquí, por este lugar. Pero bueno, seguimos. Vayan preparando sus 4, Lucas 24, en el versículo 13 hasta el 35. Vayan abriendo su Biblia ahí, después miraremos este versículo y lo leeremos. Pero no sé si alguna vez sentiste que Dios estaba a millones de kilómetros de distancia. Si alguna vez sentiste que Dios estaba a millones de kilómetros de distancia, déjame decirte algo. La verdad es que no es así. Dios nunca está en esa distancia, ni a ninguna distancia. Dios siempre está a nuestro lado. En cualquier lucha que estés atravesando o que estemos atravesando, puedes confiar que Dios está caminando con nosotros y que nunca nosotros estamos caminando solos. Siempre a Dios lo tenemos de nuestro lado. Pero no eres el único. Alguna vez los discípulos que estaban caminando por la vida, en su vida también se hicieron esta pregunta. Por ejemplo, en este mes de abril no prediqué nada. Estuve en mi casa mirando cómo predicaban desde este púlpito que tanto amo, de este púlpito que he predicado por muchos años. Y saben, me acordé de un cantautor que era muy famoso en mi generación. Y ese autor, que era cantante también y muy famoso en mi generación, que se llamaba Joaquín Sabina, tenía una canción que se titulaba ¿Quién me robó el mes de abril? Así se llamaba esa canción de ese cantante, de ese cantautor, que se llamaba ¿Quién me robó el mes de abril? Bueno, yo no sé, a mí no simpatizaba mucho con las ideas de este cantante, de este autor, pero reconozco que era un buen autor de canciones. Pero tengo la respuesta de quién nos robó el mes de abril. No sé si Sabina me estará viendo, pero Sabina, tengo la respuesta de quién nos robó el mes de abril. El que nos robó el mes de abril fue el COVID-19. Nos robó el mes de abril a mí y a mucha gente. Y a la economía de muchos países nos robó el mes de abril. Por lo menos a mí y a muchos nos robó el mes de abril. Lo cierto
que no sé cómo vendrá mayo. Parece que en el resto de la Florida, de Palm Beach para arriba, parece que en mayo vendrá un poquito mejor. Y en algunos otros estados vendrá un poquito mejor que para nosotros aquí en el sur. Pero lo cierto es que el mes pasado me quedé con las ganas de predicar sobre un texto que voy a hacer uso hoy, que todos los que predicaron en el mes de abril no lo usaron. Y yo lo voy a usar en el día de hoy, en la mañana de hoy. En la primera mañana de la Pascua, justo después de la crucifixión de Jesús, los discípulos se preguntaron esa misma pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y ahora les invito a leer este versículo, este texto bíblico que les dije que abrieran en su Biblia. Les invito a leer ahora en Lucas 24, del 13 al 35. Miren, ahí en Lucas 24, del 13 al 35, dice, espero que todos los tengan, voy a repetir los que están en casa, Lucas 24, del 13 al 35, y dice, y fueron algunos de los nuestros, pensando en el versículo 13, pensando en el versículo 13 de Lucas 24, y dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, y delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado que unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y le declararon todas las escrituras lo que él decía. Y llegaron a la aldea donde iba, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablabas en el camino y cuando nos abrías las escrituras? Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino
y cómo le habían reconocido a partir del pan. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por esta experiencia. Gracias te damos porque el Redentor vive. Gracias te damos porque hoy está con nosotros. Gracias te damos porque hoy sigue sanando. Gracias te damos porque hoy se ha manifestado, porque hoy se ha revelado, Señor, en nuestros hogares, en estas circunstancias. Gracias te damos porque ha sanado a muchos que nosotros conocemos. Y gracias te damos porque va a seguir sanando a otros que conocemos y que no conocemos. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias te damos, Señor, y te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero hacer el énfasis en este texto que está en Lucas 24, 31. Dice, y de pronto les abrieron los ojos y les reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. ¿Se imaginan ustedes lo que habían experimentado estos discípulos? Las personas que ellos creían que era el Mesías, el líder, los que ellos confiaban que iban a redimir a Israel, de pronto lo habían apresado, lo habían crucificado, estaba muerto y le habían dicho que resucitaría, pero ellos no creyeron. Y las mujeres habían estado allí y le habían dicho que no lo habían visto, que los ángeles le habían dicho que había resucitado, pero ellos decían, eso son pamplinas, eso son ideas de las mujeres que son muy noveleras y no es verdad, no es cierto. Yo no voy a creer eso, eso son ilusiones ópticas, no lo voy a creer. Y algunos discípulos fueron y vieron la tumba vacía, pero ellos no lo creyeron y dijeron, mejor nos vamos de Jerusalén porque lo que viene aquí va a ser una represión y nos vamos para otro lado. Y en el camino se le aparece un forastero. Y el forastero era el Dios mismo, Jesucristo mismo resucitado, pero ellos no le reconocieron. ¿Se imaginan esto? Que de pronto le reconocieron. Y cuando le reconocieron, desapareció. Y ellos empezaron a decir, qué tontos fuimos. Pero qué insensatos fuimos. ¿No ardía acaso nuestro corazón cuando nos leyó la Biblia, cuando nos hablaba? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no pudimos disfrutar de la compañía de Jesús? ¿Cómo no pudimos darnos cuenta que no estábamos solos? ¿Cómo no pudimos darnos cuenta que Jesús caminaba con nosotros, que no estábamos solos, que había cumplido la promesa? Él dijo que él tenía que resucitar, que Él iba a resucitar y Él resucitó. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no creímos esto? Luego, ¿qué pasó con ellos? Tenemos una lección de esto. Si algunos hemos pensado algún momento en esta crisis, que nuestro camino en esta vida, que Jesús estaba ausente de esta prueba, de este problema económico que estamos pasando o que hayamos pasado, analicemos por qué estas circunstancias que estamos pasando nos ha llevado a pensar de esta forma errada. ¿Por qué esta circunstancia nos ha llevado a pensar que Jesús no está? Que Jesús no está caminando con nosotros. ¿Por qué esto nos ha llevado a pensar de esta forma errada? ¿Cuál es la circunstancia que nos ha llevado a pensar de esta forma errada? O quizás alguna persona que usted conoce tenga esta actitud. ¿Y saben qué? Y ahí va el primer punto. Quizás porque pudiera ser que la angustia y la fe no son compatibles. Mis hermanos y mis amigos, la angustia y la fe no son compatibles. Dice en Lucas 24, 16 y 17, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y le dijo,
¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y los discípulos no pudieron ver a Jesús en medio de la crisis porque la angustia no lo dejó ver a Jesús. Se sentían frustrados, se sentían en cierta manera traicionados con su ideal de que este era el hombre que iba a redimir a Israel. Y mira, el hombre que iba a redimir a Israel ahora estaba muerto. Y se acabó la ilusión. ¿Por qué? Porque su fe en las palabras de Jesús mermó. Porque su fe en las palabras de Jesús decreció. Y necesitaron que el mismo Jesús se revelara para que ellos pudieran verlo. Para que ellos realmente pudieran verlo. Tú también. Y yo también. No sé qué has perdido en este tiempo. Yo no sé, tú que me estás mirando, tú que me estás viendo, no sé qué has perdido en este tiempo. Si un ser amado, tu salud, tu trabajo, una relación. Hay muchos matrimonios que están en problemas, que la tensión le ha podido y están en problemas. Un buen negocio, un negocio que tenías a punto ahí y llegó esta circunstancia y el negocio se esfumó. Pero si has tenido alguna experiencia como esta, déjame decirte que Dios atravesó esta experiencia contigo, pero la angustia quizás no te dejó verlo. Jesús, mi amigo y mi hermano, Jesús no está muerto ni está derrotado. Jesús está en victoria. Él dijo que resucitaría y resucitó. Pero los discípulos no lo escucharon. Y yo no sé si tú en la mañana de hoy lo estás escuchando. Nunca, ni tú ni yo estuvimos solos durante este tiempo. No pudiste verlo, pero Él estaba allí, estaba caminando contigo. Pero tu angustia te nubló los ojos. Él estaba allí. Tú oíste o sabes las promesas de Jesús, o si las sabes no las has creído del todo que se harían realidad. Porque es muy bonito y muy poético conocer las promesas de Jesús. Pero la realidad es que cuando la tenemos que creer y vivir es cuando realmente es la fe, el concepto de la fe es cuando se hace realidad en nuestras vidas. Cuando las promesas de Dios hay que creerlas, es cuando se hace realidad en nuestras vidas. Pide a Dios que se revele a ti mismo. Él quiere que lo veas. Él quiere que sepas que nunca estuviste solo. Lo que pasa es que vivimos en un mundo caótico y pecador. Y aún los que creemos en Cristo nos salpican las consecuencias de las luchas contra la maldad. He pensado que una de las lecciones que Dios nos está dando es el daño que le hemos hecho a este mundo. Es el daño que nosotros le hemos hecho a la creación. Y Dios, aprovechando el daño que gente sin escrúpulos dijo, déjame aprovechar lo que gente sin escrúpulos ha hecho a mi creación. Gente que ha estado creyendo ser igual a Dios. Gente que son ateos en consecuencia. Hombres que no tienen en cuenta a Dios. Algo que los hombres mismos han provocado. Un ser microscópico para que el resto de mi creación pueda recuperarse.
un grupo de ateos que han hecho un ser microscópico en un laboratorio, hombres que ignoran a Dios por completo, son los príncipes de la maldad. Déjame aprovechar esto para apartar la humanidad del resto de mi creación, esa creación que yo he hecho para que ellos disfruten. Y esta maldad del hombre creada en los laboratorios, voy a aprovecharla, ya que ellos mismos la han inventado, para limpiar un poco y purificar un poco el oxígeno, para limpiar un poco el océano, para que este ser microscópico vea la vulnerable que es la fuerza humana, lo poco fuerte que son los hombres y lo poco poderoso que son los hombres ante Dios, que se han tenido que arrodillar ante una cosa microscópica que ni siquiera lo pueden ver con sus propios ojos. Déjame aprovechar esto para que la creación pueda recuperarse, para que el aire pueda purificarse, para que los océanos se puedan limpiar. Voy a limpiar un poco la atmósfera de los experimentos atómicos, porque le di a entender al hombre el átomo que puede servirle a la humanidad para muchas cosas provechosas, y el hombre ha distorsionado esto que yo le di para que descubriera, para hacer cosas que destruyen la humanidad, para hacer experimentos atómicos. Déjame aprovechar esto, que el mismo hombre ha provocado este daño, que el mismo hombre sin Dios, que no cree en Dios, el ateo que no cree en Dios, ha provocado. Déjame aprovechar esto para dar una lección. Y quiero aclarar, yo no soy ecologista, o por lo menos no tengo la bandera ecologista que son comunistas reciclados y materialistas convencidos, que están usando esa bandera como excusa para sus agendas políticas y para vivir del cuento. No, yo no estoy en ese grupo, pero reconozco el daño que nosotros mismos le hemos hecho a la creación que Dios hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar. Y esto es una lección que nosotros tenemos que aprender. Cómo el océano está más azul, cómo las especies que antes no veíamos y que creíamos desaparecidas han aparecido. Porque nosotros mismos estamos haciéndonos daño a nosotros mismos por esos hombres de maldad, hombres de pecado, que no tienen en cuenta a Dios. No es Dios culpable de esta circunstancia. El culpable de esta circunstancia es el pecado y el hombre pecador. Es el culpable de esta circunstancia. El virus que más daño le hace al mundo no es el coronavirus, es el pecado y el hombre pecador. Ese es el que va a acabar con este mundo y con la creación como nosotros la conocemos. La vida de nosotros ha cambiado a través de todas las circunstancias de maldad que hemos provocado al hombre. Muchos dicen, los Estados Unidos no es igual después de 9/11. ¿Quién provocó el 9/11? La envidia y la maldad del hombre. ¿Quién provocó el terrorismo? La envidia y la maldad del hombre, no Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Fuera del corazón de estos engendros humanos que han provocado todo esto. Si Dios tuviera en esos corazones,
el mundo fuera como Dios quería que fuera para nosotros. El peor de todos los males, no es el coronavirus, es el pecado y el hombre pecador, causante de toda la maldad y los males que nos aquejan en el mundo, incluyendo este mal que estamos viviendo. Y Dios está tratando de sacarnos de él. Por eso muchas personas dicen, las iglesias tienen que esperar. Mira, los templos está bien que estén cerrados, pero las iglesias no pueden esperar para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir predicando. Y una vez, y lo dije miércoles, una vez prediqué el sermón, el peligro de no arriesgarse. Y tenemos que pasar ese peligro. Digo, no tenemos que pasar ese peligro, tenemos que arriesgarnos. Analiza una cosa. ¿Cómo te demuestra Dios su presencia? ¿Cómo piensa que nuestra angustia no nos deja ver la manera de que Dios provee para nosotros? Piensa que Dios es fiel y que sus promesas siempre se cumplen. En esta crisis, muchas personas se han olvidado de Dios y de la iglesia. Y muchas personas, algunas, pocas personas, se acuerdan de la iglesia y de Dios cuando están en crisis. Pero Dios siempre se acuerdan de ellas todos los días, porque Dios es fiel. Los 365 días del año, toda la vida, desde la fundación del mundo. Dios es fiel y sus promesas siempre se cumplen. Escucha a Dios porque su palabra siempre es verdad. Déjame explicarte algo sobre Dios. Bueno, leí algo de alguien que para mí es un maestro y tiene mucha influencia en mi forma de predicar, que es Charles Swindoll. Charles Swindoll para mí tiene una influencia tremenda en mí. Es una de las personas que más yo leo. Y yo lo voy a leer. No voy a decir que es mío, es de él. Y no voy a decir que es de él. Dios te lo inspiró, así que ni es mío ni es de él. Los dos lo copiamos de Dios. Y él trata de explicar lo que es Dios. Déjenme decirles. Oigan esto. Dios es inexplicable. Él es el Dios que no se puede imaginar. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son los nuestros. Él tiene 1.000.000 de maneras de acertarle a una diana con una flecha torcida. No pierdas el tiempo intentando averiguar cómo Dios te sacará del problema. No pierdas el tiempo queriendo saber cómo lo hará o haciendo hipótesis sobre dónde piensa hacerlo. No pierdas tu tiempo. Dios se manifestará. Dios no se manifestará hasta que llegue el momento. Él no actuará hasta que llegue el momento oportuno. No se rinda aunque todo parezca perdido, aunque todo parezca una derrota. Dios se manifestará y todo cambiará. Si usted confía en Él, Dios está contigo, Dios está a tu lado y Dios está a tu favor. Esto último lo puse yo. Esta es la verdad. Esta es la realidad. Por último, y el segundo punto que voy a tratar. Los discípulos no vieron a Jesús porque simple y llanamente no creyeron en las promesas de Jesús. En Lucas 24:25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24, 25. Jesús le había prometido que Él resucitaría. Le había advertido que era necesario que Él fuese crucificado, pero que resucitaría el tercer día. Pero no lo creyeron. No lo creyeron. Quiero regresar al versículo 24, 31. Y de pronto se le abrieron los ojos y le reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Mi intención y mi oración en la mañana de hoy es que hoy, en la angustia tuya, si estás cegado, Jesús te abra los ojos y puedas ver a Jesús. Que tus ojos puedan ver a Jesús. Que si tu matrimonio está dañado, que si tu relación matrimonial o familiar está dañada, que si tu salud está pasando por situaciones difíciles, si tu situación económica está pasando por situaciones difíciles y no puedes ver a Jesús porque tu angustia no te lo deja ver, mi oración en la mañana de hoy es que tus ojos se abran, que Jesús se revele y que lo puedas ver y que te enseñe la solución. En la página de nuestra iglesia tienes los teléfonos donde puedes llamar para pedir ayuda en la pantalla. Aparece la dirección virtual, que no sé si aparecerá ahí en la pantalla ahora, pero es www.ibwestland.com. www.ibwestland.com. Me informa que está en la pantalla. Te metes ahí en nuestra página y ahí está nuestros teléfonos y está también una manera de pedir oración. Hay una forma que tú pides oración, la llenas y de seguro te vamos a apoyar y te vamos a ayudar. Mis amigos y mis hermanos, la fe consiste en creer que aquel en quien crees es creíble. La manera de descubrir si aquel en quien crees tiene credibilidad es conocerlo y experimentarlo. Dios es fiel. Él te ama. Y si pasa algo que no entiendes, a un producto de tu desobediencia, pídele a Dios y se manifestará y Él te dará los ojos para poderlo ver a tu lado. Oye su promesa y cree en Jesucristo y Él va a cumplir sus promesas. Las dijo, las cumplirá, aunque las circunstancias te demuestren lo contrario, Jesucristo va a cumplir sus promesas. Hasta aquí el mensaje de la mañana de hoy.